Hola hermanos, vamos a ver, sin dilación, sin demora. Ya empezamos el camino en serio. He estado 4 años aguantando, esperando, aguardando a que regresase Trump y Trump ha regresado con una fuerza descomunal. Es el momento de ir a por la transición en Cuba, ya fuerte y con todo. Ya sabéis que el viernes 22 hacemos una presentación en Miami del equipo del partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer, del gobierno de transición, del equipo conjunto de Trump y nuestro, que está radicado en el condado de Santa Rosa, en Florida. Y allí van a estar, como sabéis, periodistas, diplomáticos, sponsors. Sponsors, por cierto, porque esto tiene importancia con lo que voy a decir, privados que apuestan y llevan apostando por sufragar los gastos que va a conllevar todo este proceso de transición. Proceso de transición que a su vez va a atraer inversionistas extranjeros para que apuesten por Cuba, capital de organizaciones supranacionales financieras y, por supuesto, la reversión del tesoro, de la enorme fortuna detraída, escondida al pueblo y que anda por ahí en diferentes sociedades, en diferentes paraísos fiscales, en diferentes acciones, en diferentes participaciones a nombre de terceros, pero todos para sustentar la riqueza de las familias de la cúpula castrista. Bien, habéis visto que Trump ha tomado una decisión inteligentísima, que es mejorar las condiciones del pueblo cubano, Make America Great Again, sin subir impuestos. Y para no subir impuestos, mejorando las condiciones, hay que recortar los gastos gigantescos de la administración federal. Es decir, hay que rebajar todos los gastos superfluos, los que no llevan a ninguna parte y lo único que hacen es aumentar la carga tributaria impositiva de los trabajadores norteamericanos. Para eso ha creado un gabinete de eficiencia en el que ha puesto a 2 cabezas. A Elon Musk, él sabe de economía, lo tiene demostrado, y a Vivek Ramaswamy. Quienes me siguen hace mucho tiempo tendrán que recordar que cuando Trump salió de la Casa Blanca y le enredaron en toda aquella carga judicial, persecución judicial, con tintes políticos desde luego, al comienzo de las primarias para el Partido Republicano no se podía estar al 100% seguro de que Trump al final se saldría con la suya, como así ha sido. Y se presentaron una serie de candidatos a las primarias republicanas. Entre ellos había un norteamericano de origen hindú, que es este millonario Vivek Ramaswamy. Él rápidamente se retiró de las primarias y se endosó, se agregó, empezó a apoyar al presidente Trump. En aquel impasse, en aquel momento, yo siempre en todas mis publicaciones apostaba por Vivek Ramaswamy en el caso de que Trump, aislado por aquella persecución política, nombrase a alguien que siguiese su impronta. Por eso, mi conocimiento de Vivek Ramaswamy es de hace mucho tiempo. Y él es el que, junto con Elon Musk, se van a dedicar a rebajar toda la carga superflua que obliga a los norteamericanos trabajadores a pagar gastos de organizaciones, de elementos, de personas que no hacen nada. Y yo me he encargado de explicar una serie de organizaciones que no hacen nada, que no logran nada y que viven full time, trabajan full time, haciendo que los trabajadores norteamericanos con sus impuestos les paguen comidas, oficinas, salarios, secretarias,
viajes, etcétera, etcétera. Son las organizaciones para la libertad de Cuba que reciben grants, que reciben apoyos, que reciben soportes económicos federales. Está claro que ninguna de ellas tiene un plan que estén ejecutando para liberar Cuba. Y desde luego lo que queda meridianamente claro es por qué. Hay dos motivos. Uno, porque no saben, y el segundo es porque no les interesa. Si viven full time, si está demostrado que ni el 10% de las ayudas que reciben revierten al pueblo cubano, y todo va a salarios, a viajes, a comidas, a oficinas, a secretarias, ¿les puede interesar lograr la libertad de Cuba y que desaparezcan como organizaciones y por tanto sus salarios, su medio de vida? De ninguna manera. Luego, no solamente es que son un coste superfluo que tienen que pagar los honestos trabajadores norteamericanos, sino que además no conducen a la solución de nada. Ahora, cuando en el recorte tremendo que se va a producir a todos los gastos de la administración de parte de este gabinete encabezado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, todas estas organizaciones empezarán a llamar incluso traidor a Trump porque tratarán de confundir diciendo que Trump ha dejado de apoyar la libertad de Cuba. ¡Mentira! Es justo lo contrario. Lo que tiene demostrado Elon Musk y Vivek Ramaswamy y por tanto Donald Trump es que esas organizaciones no pueden hacer otra cosa que demorar la libertad de Cuba porque en ello les va los salarios, en ello les va la vida, en ello les va su bienestar. Pero Trump va a demostrar que está absolutamente implicado en la libertad de Cuba porque lo vais a escuchar en un mensaje directo el viernes 22, cuando en los 3 megayates reunamos, como os digo, a periodistas, sponsors, diplomáticos y las personas de Cubanos Unidos Buscando Amanecer del gobierno de transición y del equipo conjunto de Trump y nuestro, se va a dirigir a todos los presentes junto con los invitados, que ya sabéis que hay un barco preparado para recibiros a los invitados que queráis ir con 3 puntos de recogida que ya expresé hace 2 o 3 videos. Ahí se va a retransmitir en directo el mensaje que tenemos grabado donde Trump se dirige a todos nosotros diciendo que la apuesta es única por el plan que pasa por el gobierno de transición para la isla. El gobierno de transición nuestro, ojo, que hay varios gobiernos de transición en el exilio por ahí que pertenecen a organizaciones que viven de las ayudas federales. No tienen nada que ver con nosotros. Nosotros no vivimos de ayudas federales. No vivimos de ningún tipo de ayuda pública. Lo que tenemos, y los vais a conocer los que estéis en el evento el viernes, son sponsors que están trabajando con nosotros para diseñar, ejecutar e implementar el gobierno de transición. No son ni siquiera sponsors míos que veáis en mis redes para que me den dinero a mí. Yo ya tengo mis propios medios de vida. Son sponsors para el proceso de liberación de la isla, pero además son sponsors privados. Privados. Luego no os confundáis porque yo veo venir a todo el mundo. Yo veo venir a las organizaciones en el momento en que les corten las ayudas federales diciendo que se está cortando la lucha contra la libertad de Cuba. Mentira. Lo que se está haciendo es dejar de pagar a quien no ha avanzado para apoyar a un proceso, este del gobierno de transición que va a ejecutar Cubanos Unidos Buscando Amanecer y que nunca ha vivido de un centavo público, de un centavo de ayudas. Todo es hablar, 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 picar puertas, picar puertas, picar puertas, obligar a que nos escuchen y hacer que nos apoyen para sufragar los enormes gastos. Porque no solamente es implementar todo el proceso de cambio y de transición, es que hay que hacer la reconstrucción de la isla. Y para comenzar la reconstrucción inmediata de la isla y mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, hay que
terminar lo que se empezó, que era todos los procesos para obligar al régimen a devolver el dinero escondido en cientos de lugares diferentes del mundo. Y todo eso van por pleitos que implican unos gastos jurídicos judiciales tremendos. Mirad, en Cubanos Unidos Buscando Amanecer hay personas que tienen mucho dinero. Y parte de él lo apuestan por sufragar los gastos del partido. En el gobierno de transición, todos los que vienen de parte de Cubanos Unidos Buscando Amanecer y todos los independientes a los que hemos implicado para este gobierno son altos ejecutivos de grandes multinacionales que primero logran que esas multinacionales soporten los enormes gastos de todo este proceso, pero es que además demuestran, porque eran grandes ejecutivos, su verdadera capacidad de gestión. Ahora mismo Cuba es un desastre porque los gestores son unos absolutos ignorantes, indocumentados, no tienen la menor idea de resolver los problemas. Pero no es porque sea imposible resolverlos, es porque no saben, pero hay gente que sabemos hacerlo. Por eso, y lo vais a escuchar el viernes 22, no os preocupéis, porque va a haber un barco donde voy a estar yo con los periodistas, va a haber otro barco donde van a estar los diplomáticos, la gente del partido, la gente del gobierno de transición, la gente del equipo conjunto con Trump. Y va a haber un tercer barco con invitados. Pero los que no estén en el barco para invitados, vais a poder seguir en las mismas redes en las que me escucháis el viernes 22 lo que ocurre, lo que sucede. Os digo, a partir de lo que se diga el viernes 22, vais a ver cómo las organizaciones que luchan por la libertad de Cuba, organizaciones que se pegan unos viajes que ya me gustaría pegármelos a mí, o si me los pego, me los pago yo, para decir que en Cuba hay presos políticos, si ya se sabe. Pero, ¿tenéis alguna idea de cómo convencer o de cómo obligar al régimen a que lo suelte? ¿Sabéis llegar al proceso de transición? ¿Sabéis involucrar al régimen en un proyecto donde ellos salven la cara y nosotros salvemos la isla? No tienen ninguna absoluta idea. Por eso son gastos superfluos. Pero es que además, aunque tuviesen la idea, no la implementarían porque, como os vuelvo a repetir, viven de ello. ¿Se terminó? ¿Se terminó? No va a haber otra organización sufragada, no va a haber otra organización apoyada, no va a haber ninguna otra organización que no sea Cubanos Unidos Buscando Amanecer en un proyecto claro, definido y entregado al detalle para demostrar que este proyecto tiene claro cómo llegar a la transición, cómo implementar la transición, cómo desarrollar el procedimiento de reconstrucción y cómo llegar a elecciones libres en su momento. Importante. Una de las cosas que me ha ayudado para convencer a Elon Musk, a Biber Ramaswamy, al mismísimo Donald Trump, de que es gasto superfluo, que hay que recortar todas las ayudas a estas organizaciones, es el tiempo y todas las pruebas que he puesto sobre la mesa de que parte de su actividad consiste en desacreditar nuestra actividad. Como ellos conocen la viabilidad de nuestro proyecto, queda demostrado como prueba que ellos lo que hacen es defender sus intereses, porque su interés no es liberar Cuba, su interés es pagar sus facturas. Pero no sus facturas para el proyecto, sino sus facturas de sus casas, de sus recibos, de sus préstamos, de los colegios de sus hijos, de la sanidad privada, etcétera, etcétera. Vivir de la libertad de Cuba, vivir de esos proyectos. No os dejéis engañar porque estamos empezando ya totalmente en serio. Trump ha recuperado, es lo único que necesitábamos, y nos vamos a por la transición. El viernes no me vais a escuchar a mí, vais a escuchar un mensaje grabado por el presidente Trump donde va a dejar absoluta y meridianamente claro cómo se va a lograr la libertad de Cuba y cuáles son las herramientas para lograrlo. Os garantizo que va a nombrar a Ignacio Jiménez, a Cubanos Unidos Buscando Amanecer, al gobierno de transición, al equipo conjunto en Santa Rosa y a una fundación o un think tank de apoyo
que tenemos preparado y estructurado. Lo vais a ver.